disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. 15-16. ¿Cómo está, diputado Ulloa? Hola, querido presidente, ¿cómo está? Bienvenido. Señor presidente. Saludemos de micrófono al secretario. Sí. Está absorto en la cuenta, señor diputado. Señor secretario. Oficio enviado por el director del trabajo, mediante el cual informa que no existe doctrina institucional ni jurisprudencia respecto a la interpretación y aplicación de la norma que define el contrato de aparte. En segundo lugar, correo electrónico enviado por la señora Juana Silva, presidente de FECIP, mediante el cual remite una carta enviada por dicha organización a la Presidenta de la República, solicitando no estudiar el tema de la licitación de las pesquerías ni la eliminación de la pesca de arrastres, y además requiere una serie de modificaciones a la plataforma social. Eso es, presidente, la cuenta. ¿Algo sobre discusión en particular del mensaje de Excelencia de la Presidenta de la República, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca? Este proyecto tiene una urgencia simple y hoy día se contará con la presencia de tanto el ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, como el subsecretario don Raúl Zúñiga. Sobre este tema le quisiera preguntar al secretario, o sea, que nos diera, mejor dicho, el señor secretario, un resumen de en qué etapa del proyecto ya vamos. Tenemos que continuar con la tramitación particular del proyecto. Estamos en el artículo 9 del proyecto, número 8, página 20 del comparado. Sí. Diputado Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que la página 8, o sea, el numeral 8 de la página 20, lo teníamos resuelto ya. Ah. Y el Ejecutivo se comprometió a traer una tabla de aplicación de penas. Lo que pasa, presidente, es que en relación a eso, si el Ejecutivo no llega y nos trae la tabla de penas, los que vienen más adelante también vienen con problemas de sanciones. Entonces, yo sugeriría, si me lo permite, señor presidente, que nosotros valoremos lo que hay hoy día sin esperar al Ejecutivo. Si el Ejecutivo después quiere hacer algo, lo hará en la sala. Pero a mí me parece, presidente, que debiéramos hacerlo igual. De hecho, presidente, me parece que las indicaciones que está puesta en el numeral 8, lo que hacen en la práctica es resolver un problema que es la desproporción que existía en la pena, en la sanción. Era tan desproporcionado, y lo que busca ahora la indicación del Ejecutivo es relacionar la capacidad económica del infractor con la sanción, que a mí me parece lo más razonable. Entonces yo creo, presidente, que esta disposición debiéramos darla por aprobada. ¿Por qué? Porque, reitero, lo que está haciendo la indicación del Ejecutivo es una ponderación, obliga al tribunal a que haga una ponderación respecto de si está o no está en condiciones de pagar el infractor. A mí me parece muy razonable esta indicación. Gracias, presidente. Y pido que se someta a votación. Estamos, secretario, analizando la artículo 8. Estamos esperando que el Ejecutivo se comprometió para traer una tabla de penalizaciones, tengo entendido, ¿no? Un cuadro sobre la aplicación Cuadro. de penas, en general. Perdón, disculpe. No, fue la última sesión. Sí, yo lo pedí. Diputada Clemencia Pacheco tiene la palabra. Disculpen, pero yo lo pedí y usted asintió, señorita Jessica, en lo cual era clarificar lo que eran las multas, penas, donde se profundiza el punto administrativo, las sanciones administrativas y cuáles son las penas realmente. Y exactamente, la coherencia que debe existir entre el daño y lo administrativo, multa, y lo otro que son las penas, que tienen que ver con el tema más jurídico. Y quedaron de traer esa tabla, fue solicitada por mí, está grabado, está en la comisión anterior. ¿Se recuerda usted? ¿No lo trajeron? Disculpe, presidente, para no hacer diálogo, pero simplemente lo solicité
para hacer la diferencia y que quedara mucho más explicitado, porque cuando hablan de asociación ilícita tiene que ver con la cadena de lo que es, desde el que extrae hasta el que lo comercializa y lo transporta. El punto es que no todo debe ser las penas, entonces tiene que haber algunas diferencias entre uno y otra, ¿ya? Entonces eso es lo que a mí me interesa que ustedes pudieran clarificar y haber traído ese cuadro para tenerlo mucho más claro nosotros también, ¿ya? Porque una cosa ustedes lo entienden, pero no todos tenemos la misma, porque no está explícito la cadena con su sanción y con sus penas. Diputado Ulloa. O sea, independientemente de la petición de la colega Clemira Pacheco, respecto del numeral que yo estoy planteando, ahí no está la graduación, lo que está es otra cosa, presidente. Y por eso insisto en que se someta a votación, porque lo que ahí está es el agregar un criterio para el tribunal que a mí me parece muy razonable. No es agregar la caducidad, es agregar sola y exclusivamente, ¿no es cierto?, una revisión respecto al infractor en lo que dice en relación con su capacidad económica, y eso es lo natural. No es lo mismo aplicarle 1000 UF a un señor que tiene 1000 millones que aplicarle a uno que tiene 1, pues. Eso es lo que está sosteniendo la indicación del 8, por eso reitero, parece a todas luces demasiado evidente lo razonable que es, y pido que se someta a votación. Diputada Clemira Pacheco. Es que el diputado Ulloa está un poquito acelerado hoy día, sí, está correcto lo que él dice. Lo que pasa es, colega, es que estamos hablando de lo que habíamos solicitado y eso es la no claridad que tenía. Nadie está objetando ni poniendo trabas de no seguir legislando el punto, así que no hay problema. Ahora, si nosotros vamos a tomar la decisión de seguir discutiendo, pero yo creo que acá quedó al debe nuevamente el Ejecutivo en no traernos la claridad de los puntos que solicitamos la semana pasada. Y bueno, si tenemos esta decisión, podemos seguir y ahí entra lo que dice el diputado Ulloa. Gracias, presidente. Diputado Ulloa, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? Gracias, presidente. Puede que yo esté muy acelerado o puede que mi distinguida colega esté demasiado lenta. Pero lo que está claro, es que en la práctica, presidente, y lo señalé independientemente de lo que ella está pidiendo, Eso estoy diciendo. estoy señalando que este numeral no tiene que ver con la graduación. Eso es lo que vuelvo a reiterar. Gracias. Sí, es que sí, lo que pasa es que se está pidiendo, clarificando lo de la semana anterior y usted ya quiere rápidamente votar, entonces clarifiquemos primero lo antes, lo que pedimos la semana anterior a lo que ahora. Así que no es que esté lenta, estoy ordenada, cosa que es distinto, colega. Aquí tenemos dos alternativas, o suspendemos acá porque no hay no hubo un cumplimiento por parte del Ejecutivo para este tema, o seguimos avanzando. No, suspendan un poquito el servicio, por favor. Tiene razón la diputada Clemira, yo pido disculpas de que no hayamos traído la tipificación al cuadro. Nosotros lo que tenemos acá son las conductas que están tipificadas versus lo que teníamos anteriormente. Ahora, desde el punto de vista de las indicaciones que tocan ahora nosotros habíamos quedado en la última sesión con el artículo que estaba mencionando el diputado Ulloa, pero además se había planteado el tema de la caducidad, que es la indicación. Respecto de la caducidad no se plantea el tema de la gradualidad o del tema de la aplicación de las sanciones. Es que, diputada, vuelvo a reiterar, efectivamente yo pido disculpas porque efectivamente no trajimos el cuadro que usted nos solicitó, pero el presidente nos pregunta si es factible poder seguir discutiendo y por eso que estoy planteando, es que nos pide nuestra opinión. Nos pidió nuestra opinión. Desde el punto de vista del Ejecutivo se está discutiendo o se quedó en suspenso porque se había dado, nosotros habíamos
justificado el hecho de que se tomara en consideración para la ponderación de las infracciones el beneficio económico del infractor y la capacidad económica, y en general parecía ser que había una buena disposición de la comisión a aprobarlo, pero habíamos quedado en la discusión y habíamos dejado pendiente la discusión sobre la caducidad. Y como eso, eso quedó pendiente, nosotros estimamos que es factible asumir esa discusión porque la caducidad no tiene que ver por ahora con la graduación de las penas o con la gravedad de las penas, e incluso la indicación siguiente se refiere a los infractores, los posibles infractores en materia de transporte. Entonces nosotros pensamos que es posible avanzar hasta que llegamos al punto que a usted le parece. Diputada Clemira Pacheco. Yo nunca lo coloqué como una condición de, por eso clarifiqué lo del diputado Ulloa de estarse adelantando ante no a clarificar este punto. Si la comisión y lo estimamos, no, yo no tengo ningún problema, nunca fue una condición, pero sí en el punto que lleguemos para ver la claridad y además que ahí sí yo creo que no podemos continuar hasta no tenerlo especificado y claro. Muchas gracias, diputada. Entonces el secretario le podría dar lectura. Estamos en el artículo noveno, número 8. Agregas en la letra A del inciso primero del artículo 108, antes del punto aparte, la siguiente oración final, precedida de una coma. El beneficio económico obtenido, página 20 del comparado. El beneficio económico obtenido por el infractor y su capacidad económica. Hay una indicación de las diputadas Marcela Hernando y Clemira Pacheco y de los diputados Fidel Espinosa, Iván Fuentes, Juan Morano y Daniel Núñez, que dice lo siguiente: agrégase en el inciso primero del artículo 108 una letra F nueva del siguiente tenor. F, caducidad de cualquier autorización de pesca, permiso extraordinario de pesca y o licencias transables de pesca a los armadores, titulares de plantas de procesamiento o quienes realicen actividades de elaboración o comercialización de recursos hidrobiológicos y sus productos. Ese es el número 8 del artículo 9. Diputado Ulloa. Presidente, me interesaría que me corrigieran, pero de acuerdo a lo que yo entendí, la caducidad viene más adelante. Y por tanto, viniendo más adelante, me parece que esta indicación, que parece bastante razonable, hay que colocarla en el lugar que correspondería. Y en ese caso no sería aquí. No sé si estoy equivocado. Me gustaría que me lo aclarara por su intermedio, presidente del Ejecutivo. Gracias. Diputado Núñez tiene la palabra. Que a lo que planteaba el diputado Ulloa podemos discutir después el fondo de indicación, pero en la forma yo entiendo que eso corresponde más que el Ejecutivo a la labor que realiza el presidente con la Secretaría Técnica. Lo que yo entiendo es que más adelante se alude a situaciones diferentes de caducidad. Esto se refiere a la pena, por lo tanto habría que especificarla en esta parte, independiente que se complemente o dialogue con lo que venga más adelante, pero sin ser experto en el tema, yo entiendo que ahí tal vez la Secretaría nos puede ilustrar. Yo no tengo problema si es un tema de forma donde discutirlo, pero me gustaría que sea una decisión más bien técnica que política del gobierno. Es que, disculpe, no, pero es un tema formal, sí. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando uno tiene dudas en las comisiones respecto a aspectos formales de lo pertinente o no de ciertos temas, se pronuncian los secretarios, porque se supone que conocen mejor la técnica legislativa, pero... 114 bis. Están en 143 las caducidades, secretario. 143. Ahí están las caducidades. 114, 119, 143 son causales de caducidad, autorizaciones de pesca, licencias transables, ahí se definen todas las causales de caducidad. El artículo 143. Adelante. Ya, vamos. ¿En el proyecto? Seguimos entonces. Seguimos. Está en votación entonces. En votación. ¿Está mucho más adelante? En votación el número 8 del artículo 9. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Verger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. A favor. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Farrizelbergue. Don Fidel Espinosa. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra. Aprobado por unanimidad el número 8. Con la indicación. Con la indicación. ¿Perdón? Con la indicación. Estamos votando todo.
No es del Ejecutivo, es parlamentaria la indicación. Lo que se refiere a la caducidad. Perdón. No, a ver. No. Lo que nosotros estábamos votando, y lo señalé yo, es el numeral 8, que es la indicación del Ejecutivo. Eso es lo que estamos votando. El proyecto, dice usted. El proyecto. El número 8. El numeral el 8. 9. No estamos votando la indicación de los señores diputados aún. No hay problema en la comisión, ¿ya? Correcto. Yo tengo una duda práctica, o sea, ¿por qué no, ante la confusión que hubo, que la Secretaría explicite bien que estamos votando? Yo no tengo problema, y también que nos dé la posibilidad de argumentar, porque yo lo que entendí es que había una duda técnica respecto al espacio más pertinente, no se respondió, yo no la escuché por lo menos, no se respondió, pasamos a votar, entonces quedó la duda si estamos votando. No, pero está bien. O sea, solo para terminar de entender qué vamos a votar, o sea... Yo no tengo ningún problema si hay duda que se repita la votación, digamos, no tengo ningún problema porque no se trata acá de aprovecharse de errores, sino que de discutir y estar convencidos de lo que hacemos. Solicito Pero que se aclare la votación que tuvimos. Yo tenía entendido que se votó las dos cosas juntas, pero no hay ningún problema en que se rectifique la situación, así que podemos determinar la unanimidad de la votación que dimos recién para lo del Ejecutivo. Sí, para eso sí, no hay problema. Entonces se aprueba por unanimidad el número 8 del artículo 9. Y ahora vamos con la indicación. Aprobado por unanimidad. La indicación hay que votarla en contra aquí, porque está bien hecha, pero Hay no que es aquí. precipitar el tema de la caducidad ahora. Caducidad. No es aquí, eso lo... ¿Alguien quiere la palabra en esta indicación? Votemos la indicación. Después, No, aquí vamos en contra. Subsecretario. A ver, nosotros tenemos la impresión que este tema no debería estar en este artículo, pero porque en la práctica le genera al juez la posibilidad de establecer caducidad sobre cualquier permiso artesanal o industrial instantáneamente, sin que se desarrollen todos los procesos de escalamiento de las sanciones. Entonces es una facultad que nosotros creemos no corresponde otorgar a un tribunal respecto de ninguna autorización pesquera. Por lo tanto, nosotros preferiríamos que esta materia, que es discutible sin duda, se discuta en el articulado que corresponde, en donde podamos establecer una cierta gradualidad de las sanciones sin dejar en el juez una facultad de caducar los permisos pesqueros, tanto artesanales como industriales, bajo su criterio. Nos parece que es un poquito excesivo para el proceso de gradualidad que tienen que tener todos los sistemas sancionatorios. Solo... Señorita Jessica tiene ahora. Para explicar, el artículo 108 al que se le está introduciendo esta causal dice, si me permiten leer, dice, a las infracciones a la presente ley, a sus reglamentos o a las medidas de administración pesquera de la presente ley adoptadas por la autoridad serán sancionadas con todas o algunas de las siguientes medidas. Y ahí empieza a enumerar multa, suspensión, clausura, comiso. Entonces, ¿qué ocurre? Uno le agrega la caducidad y quiere decir que por cualquier infracción de la ley de pesca, eventualmente puede haber caducidad. Claro. Por eso que nosotros planteamos que la caducidad que ustedes están planteando se plantea en el 14 ter y en el 139 ter, porque ustedes están planteando una indicación donde se hace más grave la reiteración de la falta de acreditación del origen legal. En esos casos, ustedes, igual que el Ejecutivo está estableciendo la caducidad para las plantas y para los comercializadores que no acreditan su origen legal de sus productos. Nosotros ya estamos estableciendo que a la reiteración, a la tercera infracción, se le aplica la caducidad. Ustedes están diciendo, pero además, si hay armadores, dueños de planta y socios de esas plantas, a ellos también se les van a caducar los permisos. Pero por eso nosotros decimos, en ese artículo 114 ter y 139 ter está bien porque es la sanción aplicable a esa infracción, pero al colocarla acá, una causal de caducidad como dentro del catálogo de todas las infracciones, el juez podría, en un caso concreto, decir, bueno, aplico caducidad y por cualquier infracción, artesanal, industrial, falta de información tardía, por cualquier cosa. Y eso quedaría al criterio del juez, por eso que no puede quedar en el catálogo de sanciones posibles del juez, sino que tiene que quedar como causal en las figuras nuevas que ustedes también tienen ahí, la caducidad de los armadores. Y eso nosotros estimamos que debería discutirse en esas infracciones, que es lo que aborda este proyecto, y no este catálogo completo de sanciones. Marcela.
presidenta Jessica. Diputada Hernando, tiene la palabra. Muchas gracias. Esto lo habíamos discutido la semana pasada y yo quisiera pedir que quedara ya presentada esta moción, esta indicación en el 114 TER y que no tuviéramos que presentarla de nuevo, sino que solamente se traspasa y la Secretaría se encarga de traspasarla del lugar, pero que quede que se dé por presentada. De todas maneras, que se discuta en el momento que corresponda, ¿no? Pero está presentada, lógico. ¿Esta la dejamos pendiente? ¿La dejamos pendiente entonces? Lógico. Y la discutimos en el momento que sea... Continuamos. Pero entonces, presidente, para estar claro, lo que vamos a hacer entonces, lo que se propone a la comisión es trasladarla al 114 y se discutiría ahí. Exactamente. En el momento Bueno, que corresponda. Eso, ahí Podemos sí. pasar de la forma al fondo, así que no hay problema discutir el fondo en el 114. Entonces, ¿hay acuerdo en eso? Señor secretario, continuamos. ¿Hay acuerdo en eso? Número 9 del artículo 9. Sustitúyese la letra B del artículo 109 por la siguiente. ¿No tiene indicación? B. De las infracciones a las prohibiciones de transporte responderán solidariamente el titular del vehículo inscrito en el registro de vehículos motorizados o en el registro de naves que lleva la autoridad marítima y el conductor, capitán o patrón de la nave, según corresponda. En los casos en que se acredite la intervención de un empresario de transporte, al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 166 del Código de Comercio, será solidariamente responsable de las infracciones correspondientes. Esa es la letra B. ¿No tiene indicación? No tiene indicaciones. Señor Zunico, tiene la palabra para que nos explique un poquito la indicación del Número 9. ¿Qué indicación? No, este es el proyecto. El proyecto. Presidente. Presidente. Este es el proyecto. Presidente. Diputado Ulloa. Hay una diferencia. No estudiaste, ¿eh? Muchas gracias. Mi consulta, por su intermedio, presidente del Ejecutivo, es si lo que están haciendo en esta indicación es colocar como paralelo al capitán o patrón de la nave respecto de las sanciones que tienen los que transportan por tierra. Esa es la pregunta que hago. Me gustaría que me la aclararan. Gracias. Señor presidente, a ver, lo que tenemos actualmente es que solo se sanciona al empresario de transporte. Lo que está haciendo es aquí, claro, pero si va en un vehículo particular y no es un empresario del transporte, no lo podemos perseguir. Entonces lo que hace aquí es incorporar más figuras, porque no todo el transporte se desarrolla vía empresas, digamos. Hay transporte que se desarrolla por otras vías, por eso es que se complementa los actores que son objeto de la investigación. Es parecido a lo que ocurrió con el tema de la ley de abigeato, ¿no? Cuando se comienza a perseguir también la responsabilidad subsidiaria de los propietarios de los medios de transporte. Eso es lo que busca, ¿no? Correcto. O de la nave. ¿Subsidiaria o solidaria? ¿Solidaria? Solidaria, ¿no? Subsidiaria. Don Pedro Pablo Álvarez, Sí, a favor. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. A favor. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Falicerbergue y don Fidel Espinosa. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 aprobado por unanimidad. El número 9. Vamos al 10, aprobado por unanimidad. Página 23 del comparado. Número 10. Modifícase el artículo 110 en el sentido siguiente. A. Reemplázase en el inciso primero la frase 3 a 4 veces por 1 a 4 veces. Y B. Agrégase el siguiente inciso final. En los casos en que no se pueda determinar la cantidad de recursos hidrobiológicos objeto de infracción, la multa ascenderá a 4 unidades tributarias mensuales por tonelada de registro grueso de la nave con la que se cometió la infracción. Es el número 10, presidente. Las dos letras del número 10. Presidente. Diputado, yo tiene la palabra. Muchas gracias. A mí me
se me hace fácil entender la letra A. Lo que estamos haciendo de nuevo es darle un mayor rango al juez para que no se circunscriba a una multa que puede ser muy alta, eventualmente en el caso de personas que sean muy pequeñas como productores, claro. Y por lo tanto no hay problema y me parece razonable. Sin embargo, en la letra B, la verdad, presidente, es que yo no sé si la letra B, y por eso lo quiero preguntar, siempre y cuando ponga atención el Ejecutivo, es si sigue el mismo patrón esta letra B respecto a la letra A. No tengo claro cuál es el patrón de medición con que se da la letra B. Si sigue el patrón de la letra A parece completamente razonable, pero me interesaría saber si es efectivo lo que estoy planteando o no. Gracias. Muchas gracias, diputado. Señora Jessica. Lo que ocurre es que el parámetro para aplicar la sanción en el artículo 110 siempre está referido a la existencia de recursos, es decir, que yo haya capturado recursos y yo pueda medir esos recursos que... Señora Jessica, termina la explicación. Entonces, lo que está tratando de determinar el inciso final es un reemplazo del parámetro que tiene que utilizar el juez. La norma general es que siempre utiliza de parámetros 1 a 4 veces, o bueno, ahora lo estamos bajando a 1 a 4 veces, la cantidad de recursos que se multiplica por su valor que se establece, el valor sanción. Pero en los casos en que no sea posible determinar la cantidad de recursos objeto de la infracción, hoy día el juez se queda sin parámetro para aplicar la sanción, la multa. Porque si no puedo determinar la cantidad de recursos, se queda sin multa. Entonces el tema acá es reemplazar ese parámetro de la cantidad de recursos para que en ese caso la multa ascienda a una multa determinada, que son estas 4 unidades tributarias mensuales por tonelada de registro grueso que se utilice en la infracción que se está persiguiendo. Muchas gracias, señora Jessica. Muchas gracias, presidente. Solo un comentario. Si no hay parámetro para saber cuánto venía, ¿cómo le pueden cursar infracción? Si no hay parámetro. Justamente la pregunta del diputado Ulloa es muy atingente. Lo que sucede es que muchas veces el infractor bota la carga cuando es sorprendido. O un caso típico de esto es el descarte. Pero también cuando bota la carga cuando es detectado. En votación. ¿Por qué no la votamos separado? ¿Votémosla separado, presidente? La letra A respecto a la letra B, presidente. La A de la B. Ya. Votémosla separada. En votación entonces el número 10, letra A. Don Pedro Pablo Álvarez, a favor. Don Bernardo Berger, don Cristian Campos, don Iván Flores, A favor. don Iván Fuentes, don Gonzalo Fuensalida, doña Marcela Hernando, A favor. don Juan Enrique Morano, don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez, doña Quemira Pacheco, don Jorge Ulloa, A favor. don Enrique Van Rieselberghe, don Fidel Espinosa. A favor. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Por eso. 9. 9 votos a favor, 0 en contra. Aprobado por unanimidad. En votación la letra B. Aprobado por unanimidad la letra A. Voy, presidente. La letra B, 10B. Don Pedro Pablo Álvarez. Letra B, número 10. Abstención. Don Bernardo Berger. Me abstengo. Abstención. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando.
Me abstengo. Abstención. Don Juan Enrique Morano. Déjeme para el final. Don Juan Enrique. Don Daniel Núñez. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Abstención. Don Enrique Farisebergue y don Fidel Espinosa. Abstención. Y don Juan Enrique Morano. Abstención. Rechazado. Viendo la tendencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 abstenciones, 1 a favor. Rechazado la letra B. Tiene que mejorarla. ¿Está de cumpleaños hoy día? ¿Hoy día? El presidente, hay que parar la sesión de cumpleaños, paremos la sesión para darle un abrazo a nuestro amigo. ¿Seguimos? Llegamos. La Ya. Marcela fue la primera que se acordó. Artículo 9º, número 11. Intercálase a continuación del artículo 114 los siguientes artículos 114 bis y 114 ter nuevos. Artículo 114 bis. El que elabore o comercialice recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, sin estar inscrito en el registro que lleva el servicio en los casos que corresponda, será sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. En estos casos, el establecimiento permanecerá cerrado mientras se regulariza la inscripción ante el servicio. Ese es el número 11. No, presidente, yo creo que aquí se da exactamente lo que dijo la colega Ese es el número Pacheco. 11. Y del por lo artículo tanto, noveno. creo que al no tener el antecedente que se había comprometido el Ejecutivo, yo creo que no Pero ese debiéramos número continuar 11, votando. Se lo digo sinceramente, no creo que Ya. aquí la situación que planteamos, lo que planteó la diputada, era básicamente para esto. Hemos llegado a este momento y yo creo que no debiéramos pronunciarnos todavía. Podemos saltarnos esta parte. La idea ni siquiera es parar la tramitación. Yo sugiero continuar, pero esto, presidente, exactamente, esto no se toca. ¿Hasta qué artículo tendríamos que tocar? Todas las sanciones. Pasamos al 12. Diputada Clemira Pacheco. Disculpe, pero hay todos estos artículos a continuación del proyecto tienen que ver, lo que pedí al principio. Por eso era importante al principio de la sesión tener claro el cumplimiento sobre penas y multas y tener ese cuadro, porque, disculpe, presidente, Clemira Pacheco. Sí, y soy Pacheco Rivas, ya. No se confunda. Que también bueno hablar el otro diputado, pero lo que pasa es que yo creo que aquí se deberían dejar pendientes, pero es hasta el final del proyecto, porque luego... No, es hasta el final del proyecto, porque después viene la asociación ilícita. Hasta el 122 dice. Presidente, por favor, y secretario. Porque después viene la asociación ilícita, y si no tenemos claridad en esto, no podemos avanzar con el tema después de la asociación ilícita. ¿Sí o no, secretario? Entonces, todo lo que resta del proyecto, de los artículos, es que no podemos, si no tenemos la claridad en penas y multas y ese cuadro clarificado por artículo a lo que ustedes están aplicando. Entonces, Señora, lo que quiero señalar simplemente, obviamente esta es la decisión, obviamente está la decisión de la comisión, pero nosotros, además de las infracciones y de las sanciones, este proyecto trae facultades para el Cernapesca en el artículo 122, en la página 33 en adelante. Entonces, efectivamente, usted tiene razón. De aquí en adelante nos enfrentamos con artículos con infracciones, pero en el artículo 122, en la página 33, estamos con las facultades del Cernapesca, donde no se habla de infracciones, sino que son las facultades del Cernapesca. Por lo tanto, si es factible y existe la disposición de la comisión de poder avanzar, al menos en esos artículos, lo planteamos como una posibilidad. Facultades en la pesca, pero que tienen que ver también asociados con estos artículos. Entonces yo creo que no podemos seguir avanzando. Bueno, El micrófono, de la sesión y viéndole excusas a los invitados, pero no podíamos continuar dada la... Sí, me di cuenta, diputado Pacheco. Habiéndose cumplido el objetivo de sesión, esta se levanta y ojalá, ¿no es cierto?, la próxima sesión podamos disponer para continuar el proyecto y terminar esta iniciativa.
1551.